Estamos felices que juntos podamos empezar una nueva etapa en el proyecto Agranda tu casa. Convencidos de que la hora del cumplimiento de este sueño de hace varios años ha comenzado. Les compartimos la estrategia. Cada uno de nosotros podrá donar una parte del terreno de la nueva casa. A medida que recibamos sus donaciones, pasaremos de un plano en blanco y negro a un plano completo a color. Cuando veamos el plano completamente a color, significa que alcanzamos la meta de 300 millones de pesos, correspondiente a la cuota inicial de nuestra casa. ¿Cómo participar? Toma una de las llaves del color que prefieras. Cada una corresponde a un valor diferente. Al mismo tiempo, recibirás el kit Agranda tu casa. Vincúlate. Escribe por fe tu compromiso y las fechas en que podrás alcanzarlo. Recuerda que la fecha límite para cumplir con tu compromiso es el 31 de diciembre de este año. Por último, cuando realices tus donaciones, informa al área de contabilidad de la iglesia. Estamos seguros que los participantes de este proyecto podrán recibir 100 veces más de lo invertido. Les bendecimos. En la casa de Dios. Conoces cada deseo, tú me formaste y eres mi dueño, solo tú. Nada me falta, nada yo anhelo, solo tu amor es lo que yo quiero, solo tú. Una vez digamos, tú conoces cada deseo. Tú conoces cada deseo, tú me formaste, eres mi dueño, solo tú. Nada me falta, nada yo anhelo, solo tu amor es lo que yo quiero, solo tú. Mi confianza está en ti, rodeado estoy por ti, tú eres mi escudo. Mi esperanza está en ti, mi futuro y mi existir, en ti yo vivo seguro. Conoces cada deseo, tú me formaste y eres mi dueño, solo tú.
me falta nada, yo anhelo. Solo tu amor es lo que yo quiero. Solo tú. Oh, oh, mi confianza está en ti. Rodeado estoy por ti. Tú eres mi escudo. Mi esperanza está en ti. Mi futuro y mi existir. En ti yo vivo seguro. Acompáñame diciendo este coro. Mi confianza está en ti. Rodeado estoy por ti. Tú eres mi escudo. Mi esperanza está en ti. Mi futuro y mi existir. En ti yo vivo seguro. Eres mi escudo, mi esperanza está en ti. Rodeado estoy por ti. Tú eres mi escudo. Mi esperanza está en ti. Mi futuro y mi existir, en ti yo vivo seguro. En ti yo vivo seguro. En ti yo vivo seguro. Mi escudo. Sí, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor, y vivimos seguros en ti. Vivimos cobijados bajo la sombra de tus alas, Señor. Saludo fraterno, el Señor les bendiga. Estamos dentro del tema de la eclesiología, la doctrina de la iglesia, su importancia, cómo nos permite a nosotros como creyentes al estudiarla perseverar juiciosamente y adecuadamente en la fe y saber que si ignoramos esta doctrina apagaremos el Espíritu Santo de Dios y por ende es posible que la iglesia carezca de pasión y testimonio para el mundo que le rodea. Hemos visto la naturaleza de la iglesia como una expresión del reino de Dios centrada en Jesucristo. Fue el primer estudio que tuvimos y hoy avanzaremos en esta doctrina hablando de las características de la iglesia. Es emocionante cómo Jesucristo fundó la iglesia, cómo con la venida del Espíritu Santo empezó ese mover a crecer de una manera increíble y el Señor fue haciendo discípulos por medio de sus apóstoles, por medio de las personas que iban creyendo y se les llamó por primera vez cristianos, pero estos cristianos eran no simpatizantes, no curiosos, sino eran discípulos, porque un cristiano debe ser un discípulo. Permítame relacionar
este texto con lo que vengo diciendo, Hechos 11:26, y se congregaron, algo clave, allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hoy estamos llamados a continuar con este mismo legado dado a la primera iglesia. Y será importante, por supuesto, reseñar estas características que distinguen a una iglesia sana. Voy a hablar de 3 características que distinguieron la iglesia primitiva y durante muchos siglos y que distingue a la iglesia de hoy. ¿Qué características tiene la iglesia? Bueno, la primera es anunciar la palabra de Dios, anunciar la Biblia. Esta fue la primera y principal ocupación de la iglesia cristiana. Juan Bautista, anunciando el camino del Señor en su primera venida para perdón de pecados, empezó a desarrollar esta estrategia que Dios dio de anunciar el reino de Dios. ¿Qué anunció Juan el Bautista? Juan Bautista está involucrado en Lucas 3:18. Con estas y otras muchas exhortaciones, hablando de Juan, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. ¿Cuáles eran las buenas nuevas? El reino de Dios se había acercado y decía en su mensaje Juan: arrepentíos para que ustedes puedan acceder o entrar a ese reino y tendrán perdón de pecados. Esa era la gran buena noticia. El reino de Dios, la esperanza de vida eterna y el cambio de vida. Esto tenía que ver con el mensaje del reino. Jesús empezó su ministerio anunciando a sí mismo su reino. Lucas capítulo 4, 16 al 21 dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor, dijo Jesús, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres, para anunciarles. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar o a anunciar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar o a anunciar el año agradable al Señor. Entonces, dar buenas noticias, pregonar libertad, predicar el año agradable. Todo tiene que ver con anunciar la primera característica de la iglesia. La predicación, anuncio del reino de Dios fue la forma para que muchos creyeran en Cristo como Señor y Salvador, y no ha cambiado. Ellos, al escuchar el mensaje, se bautizaban y seguían a Jesús y con su legado. En la iglesia primitiva se anunciaba el evangelio del reino. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba, ¿y qué anunciaba? ¿Qué era lo que anunciaba? Anunciaba liberación política, militar, un mejor estatus de vida. No, anunciaba lo que debemos nosotros centrarnos principalmente: el reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Y entonces se bautizaban hombres y mujeres y hacían parte de la iglesia. El evangelio del reino, el nombre de Cristo y la palabra de Dios son frases equivalentes. ¿Qué finalidades tenía este anuncio? Bueno, le voy a hablar de 2 finalidades. La primera, edificar la iglesia, y la segunda, evangelizar al impío, edificar la iglesia.
Hechos 20:32. El apóstol Pablo, despidiéndose en las iglesias de Mileto, dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para edificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Y dónde es que se predica esa palabra de Dios? Sino por medio de su iglesia. Es importancia, tiene gran importancia, hermanos, reunirnos con los hermanos en la fe para edificarnos con la palabra de Dios, y claro, con el fin que nos lleve a ser luz en el mundo y servir al Señor dentro de ese contexto. Efesios 4:12 dice: a fin Dios dio ministerios a apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, a fin, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por medio de qué? Del anuncio de la palabra. Estamos permanentemente entrenados o entrenándonos para poder cumplir el servicio a cabalidad y en total dependencia y dinámica, dependencia de Dios y dinámica en su reino frente al mundo oscuro. La primera finalidad era edificar la iglesia y también evangelizar al impío. La palabra sinónima para anunciar también es, como les dije, predicar el evangelio. El segundo fin es siempre tener activos ministerios evangelizadores y misioneros. Siempre hay que tener activos en las iglesias. Usted debe pertenecer a una iglesia donde tengan ministerio que evangeliza extramuros, o que apoya, envía o participa con la extensión del reino de Dios en otras esferas más allá de solamente edificarnos como iglesia, sino que hayan trabajos en los municipios, en los pueblos, en otras ciudades, en otras naciones, en otras culturas, en otras etnias, con otra lengua. Es importante hacer parte, pero esto no es para que usted, si está en una iglesia que no hace eso, usted pierda el ánimo y diga: me tengo que salir y buscar una. No, de ninguna manera. Usted está ahí precisamente para impulsar por medio de la oración. Si su iglesia no lo tiene, pues empezar a instituirlo de una manera prudente y de la mano de la guía del Señor y el involucramiento de sus líderes. Pero también en lo personal, cada creyente de la iglesia local debe ejercitarse en la evangelización, así no tenga el don de evangelizar. Como Pablo le dijo a Timoteo: soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. Timoteo, tú eres un pastor, pero debes hacer la obra de evangelista, la tarea, así no se hace evangelista. Es muy importante entonces, en lo personal también, compartir. Romanos 15, 19 y 20 dice: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. La preocupación nuestra no debe ser ganar personas de otras iglesias porque tenemos mejor música, porque tenemos mejor infraestructura. La gente tampoco debe correr a otras iglesias porque otras iglesias les ofrecen mejores adecuaciones, etcétera, sino estar donde Dios le puso a uno y ahí desarrollar la obra que Dios mandó. La iglesia entonces que testifica de Jesucristo deberá tener tres características. La primera, anunciar la palabra. La segunda, un tema un poco denso, también profundo, que solamente voy a dar como
ciertas aproximaciones para que si usted quiere estudiar más, saber más, pues usted profundice por sí mismo con buenos materiales, y es administrar los llamados sacramentos. Administrar los sacramentos. ¿Qué es un sacramento o cómo fue definido? Bueno, tuvo la idea en su palabra del latín y contextualmente a un intercambio, así también como un sentido orientado hacia un misterio, pero un misterio no como dentro del contexto bíblico. Estamos hablando de la etimología del término como tal, que no viene del griego, que no está como descrito en la Biblia puntualmente, sino que se le dio ese nombre teniendo en cuenta ese nombre de misterio, no tanto en términos bíblicos como le dije, sino contextuales, de lo que también grupos paganos tenían con el término, religiones paganas. La palabra sacramento, como le dije, no está en la Biblia, pero así muchas palabras no están en la Biblia. Mentoreo no está en la Biblia, entonces no quiere decir que tenga que ser descalificada. Sin embargo, como esos sacramentos se les dio un número, y dentro de una catequesis, digámoslo así, dentro de una tradición de iglesia, se le adecuó más de los sacramentos que se deberían dar, pues eso merece que nosotros aclaremos el asunto de los sacramentos frente a una religión tradicional como la católica. Los protestantes o evangélicos, que somos nosotros, usamos la palabra no sacramentos por eso mismo, por ese contexto, sino ordenanzas. La doctrina de los sacramentos para los protestantes, ordenanzas, las resumió en dos básicamente, por ser dirigidas hacia Cristo, mientras que en la Iglesia Católica fueron puestos 7 sacramentos, que es posible que usted los recuerde. Estos sacramentos, también es importante decir, existieron o fueron afirmados solamente hasta después del siglo XII y del siglo XIII, más de 1200 años después de ser establecida la iglesia cristiana. Entonces, una pregunta o unas preguntas dan lugar. Por ejemplo, ¿qué pasó entonces en los siglos anteriores? ¿Por qué no vieron esos sacramentos y por qué no los incluyeron como tal? Especialmente en la iglesia primitiva, luego en la iglesia perseguida. Hablamos de siglo I, siglo II y demás siglos. ¿Por qué no fueron avalados, enseñados y practicados los 7 sacramentos? ¿Cuáles son los 7 sacramentos? Decimos que nosotros guardamos 2, usted va a saber ya aquí cuáles son como ordenanzas, pero habían 7. ¿Cuáles? El bautismo, confirmación, Eucaristía o Santa Cena, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. La iglesia tradicional interpretó y adoptó esos sacramentos después de 1200 años. La iglesia disidente, entonces decíamos la iglesia primitiva, la iglesia perseguida y después la iglesia disidente, que se separa de la iglesia tradicional católica y empieza por los Países Bajos a seguir su curso, como fue la voluntad de Dios, alejándose de la unión iglesia-estado. Entonces, esa iglesia disidente fundamentada en la Biblia solamente practicó 2 ordenanzas, como les he dicho: el bautismo
y no bautismo de niños, sino bautismo de adultos, conforme a lo que Jesús enseñó. Se presentan niños, se bautizan adultos. Y también la Santa Cena o la Eucaristía. ¿Por qué no las otras ordenanzas? Bueno, porque las dos ordenanzas tenían que ver directa y exclusivamente con la obra expiatoria de Cristo, representando nuestra unión con Cristo y nuestra comunión con Él. Unión con Cristo y comunión con Él. Las otras restantes, bien podríamos decir que son parte de la vida cristiana, derivaciones, ramificaciones de nuestra común fe, pero no centralidad de la fe. Por el lado del bautismo ha sido tomado, se mira esta ordenanza por el acto de la muerte y la resurrección de Cristo con una clara simbología. Pertenecemos al cuerpo de Cristo y por lo cual la iglesia debe andar en vida nueva. ¿Sí nota? Eso, las dos cosas. Romanos 6, 3 al 4 dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ese es, y es un simbolismo que también tiene en la parte de inmersión, de sumergir, que cuando la persona desciende a las aguas purificadores, pero también dan un estado de que la persona ha sido sepultada y ha sido resucitada, sepultada a su anterior vida y levantada a la vida de Cristo de forma simbólica. Por otra parte, la ordenanza de la Eucaristía o la Santa Cena tiene como propósito tener memoria permanentemente y hasta que Cristo vuelva de la obra que Él hizo en la cruz, con la cual tenemos una evidente relación por su Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Y recordarnos siempre que tenemos perdón de pecados y que por su llaga hemos sido curados. 1 Corintios 11, 23 al 26: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿De dónde lo recibió Pablo? Del mismo Señor. Del mismo Señor lo recibió. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también, o tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces lo hacemos en memoria de Él. Esas ordenanzas, no como se cree en la iglesia tradicional, que la gracia de Dios es derramada cuando en los mismos elementos está la gracia. Cuando comemos el pan y bebemos el vino, la transubstanciación, al comerla, entonces se convierte ahora, como la canción, se convierte ahora en pan y vino. No se convierte. El sentido no son los elementos, sino la memoria que debemos tener de estas cosas con un sentido de adoración total hacia el Señor. Bien, la iglesia da testimonio de Cristo al mundo y una iglesia verdadera debe tener tres características: anunciar la palabra,
administrar los sacramentos, entonces dentro de ese punto también déjeme preguntarle, ¿para usted es importante el bautismo y la Santa Cena, como dice la palabra del Señor? ¿Usted toma la Santa Cena frecuentemente o para usted no tiene ninguna clase de significado, o también usted toma la Santa Cena indignamente pensando que automáticamente por hacer el ritual usted participa de la gracia y no por la gracia de Dios para que usted permanezca regenerado? Bien, anunciar la palabra, administrar los sacramentos. Número 3, aplicar la disciplina. Esa es la tercera característica de una iglesia. Anuncia la palabra, administra los sacramentos y aplica la disciplina. Cosa tal que en las iglesias tradicionales no existe la disciplina. Las personas pueden vivir como quieran dentro de sus misas, dentro de sus cultos y también dentro de sus servicios ministeriales. Una nación, una iglesia, una empresa o una familia que no ejerce disciplina están condenadas a desaparecer. La tolerancia a lo que sea incorrecto es lo común en una sociedad que se destruye. Jesús habló de la disciplina. Debe haber disciplina. Mateo 18, 15 al 17, Jesús dijo: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿por qué debe haber disciplina? Porque hay pecados, porque hay faltas, entonces deben haber correcciones. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces estamos llamados a poner límites a la gente para que, por supuesto, son medidas protectoras. Todos, aunque la Biblia diga el que te pegue en una mejilla, colócale la otra, es cierto y todavía aplica, pero debemos poner medidas protectoras para evitar el daño, para evitarle también consecuencias mayores al que hace lo malo en lo personal, pero también el que hace lo malo contra un ministerio o un departamento de la iglesia o contra una familia de la iglesia o contra la iglesia misma. Por eso también Romanos 16, 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Que os fijéis, no que los ignoréis. Porque en la iglesia decimos: este hombre está haciendo algo mal, esta persona está haciendo mal, pero allá él, yo no me meto. Pues claro, hermanos, no vamos a estar metiéndonos sin tener autoridad. Pero ¿qué tal el liderazgo? ¿Qué tal los padres diciendo: libre personalidad, que mi hijo, allá él tiene libre elección? No, usted tiene una autoridad, y así también dentro de la iglesia una autoridad aún para sentarse dentro de la iglesia, un orden. Autoridad tiene que ver con orden. Hay un servidor que le dice: siga y se sienta acá. Bueno, a mí no me gusta sentarme ahí. Bueno, pero debe haber un orden. Y dice, más allá de personas que causan daños, pues daños. El sentarse en un lado causa desorden, en un lado que no le digan a una, pero daños graves, sobre todo contra la doctrina moral y ética. Pero ¿qué tal la doctrina? Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Bueno, ahí también puede estar lo moral y lo ético. Y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Yo escuchaba música de todos los cantantes,
pero ya no, porque yo miro el estado actual de los cantantes. Me gustaba mucho un poeta, usted sabrá quién es, mexicano, me encantaba como sus canciones, pero no volví a cantar sus canciones. ¿Por qué no volví? Bueno, pues no es tanto que sea pecado hacerlo, no, pero al menos ponerlas. La razón, porque su doctrina hoy se ha alejado completamente del Evangelio. Algo así como dice Hebreos: acuérdense de sus pastores. Claro, mantengan vivo el recuerdo de ellos. Consideren su conducta e imiten su fe. Tenemos que considerar las conductas de las personas y fijarnos. Y dice: y que os apartéis de ellos. Apártese de doctrinas. Y como dijo Pablo, aun si un ángel del cielo o yo mismo les anuncio otro evangelio, apártense. Apártense. Pero hay algunos que ven unos predicadores que están en Norteamérica, unos predicadores latinos que no predican la verdad. Son pues verdaderamente muy jocosos y muy agradables al oído de la persona, a la carnalidad de las personas. Y otros en Centroamérica desfasados completamente en cuanto a su doctrina, famosos, multitudes detrás de ellos con una doctrina paupérrima, desagradable a Dios, lejos de la verdad. Apártese de ellos. Aún la disciplina puede llegar a la expulsión de un hermano dentro de la iglesia que peque, causando daño, por ejemplo, en el área moral. 1 Corintios 5:13. Porque a los que están fuera, escuche, los que están fuera, Dios los juzgará. La iglesia no está juzgando al mundo, la iglesia no está juzgando al movimiento LGTBIQ y más. La iglesia está juzgando conductas homosexuales dentro de su iglesia, conductas adictivas dentro de la iglesia, como alcohol, como todo tipo de cosas, conductas inmorales como la que dije, y como el adulterio o las relaciones prematrimoniales. Este hombre cometió algo dentro de la misma iglesia, y como iglesia pues debería juzgarse, así como los indígenas tienen unos códigos y tienen unos reglamentos y tienen unas normas, pues así el cristianismo tiene eso y lo debe llevar a cabo. ¿Cuánto daño hace la complicidad y la impunidad? ¿Qué es lo que vive este país? Complicidad e impunidad. ¿Por qué? Porque no hay disciplina. Pero eso pasa en las casas. Padres cómplices e impunidad en esas casas. ¿Qué es una impunidad? Usted no castiga lo que tiene pena. Podemos interpretar mal la parábola del trigo y la cizaña. Y con esto termino, este es mi último texto. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. ¿Qué ha hecho esto? Sembrar la cizaña. ¿Qué hay que hacer? Entonces Jesús habló, dijo, y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al último tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. ¿De qué habla? Habla del reino donde la semilla se riega por el mundo. No habla de la iglesia donde se debe imponer el orden y la disciplina. Si hay principios, ahí hay principios que tomar, hermanos, pero en sabiduría, en santidad, en prudencia, con verificación, con investigación. No se puede tolerar dentro de la iglesia el pecado, o matará a la iglesia. Disciplinamos por 3 razones. Le dije: lo doctrinal, lo ético y lo moral. La iglesia que testifica de Cristo será reconocida por 3 características: anunciar la palabra, administrar los sacramentos y aplicar
la disciplina. Oremos. Padre, gracias te damos. Ponemos delante de ti tu iglesia local, todas las iglesias locales, y te pedimos que estas características estén en ellas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Abrazo. Bendiciones. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Y todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Dice esto: Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, yo sé que me acepta. Lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Iglesia, si usted puede levantar sus manos en esta mañana y decir juntamente con nosotros: Cristo puede mover montes. ¿Quién? Solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Confesamos tu reino en la tierra, Señor. En la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, digámoslo. Solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús, una vez más, Cristo, solo Él puede mover los montes. Cristo puede mover montes.
Aquí. Yo sé que usted sabe esta canción. Quiero escuchar su voz, bueno. Dice: alcanzar, estoy seguro, todo puede suceder. Aprendí a creer y mis ojos lo han visto, los milagros que puedes hacer. Todo puede suceder. No dejaré de soñar, voy a confiar en ti. No dejaré de soñar, siempre conmigo estás. ¡Vamos! Yo creo que no existe nada que no puedas hacer. No hay nada difícil para ti. Yo creo que contigo tendré lo que yo sueño. No existe nada que no puedas hacer. No hay nada. Regáleme un grito de júbilo. Ahora sí, la segunda parte dice: es difícil. Todo puede suceder. Aprendí a creer y mis ojos lo han visto, los milagros que puedes hacer. Todo puede suceder. No dejaré de soñar, voy a confiar en ti. No dejaré de soñar, siempre conmigo estás. Yo sueño, no existe nada que no puedas hacer. No hay nada difícil para ti. Yo creo que contigo tendré lo que yo sueño. No existe nada. Vamos para arriba. Quiero escucharlo a usted. Yo creo que contigo tendré lo que yo sueño. No existe nada que no puedas hacer. No hay nada difícil para ti. Yo creo que contigo tendré lo que yo sueño. No existe nada que no puedas hacer. No hay nada difícil para ti. No hay nada. Estuvo bien el calentamiento, ¿cierto? Que la batería nos dio un bombo. A ver, batería, un bombo. Eso. ¿Listo? ¿Está listo? Yo creo que contigo no existe nada. No hay nada difícil para ti. Yo creo que contigo tendré. ¿Está listo? No existe nada. Vamos para arriba.